Que Dios les bendiga a todos y cada uno en este día. Damos muchas gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad que nos da Dios de poder compartir la palabra y tener este momento de alabanza, de adoración. Creo que es muy importante porque sabemos que necesitamos, el hombre es un hombre que es espiritual y al hombre le gusta adorar a Dios, sobre todo le gusta cantar, le gusta adorar, pero qué mejor que adorar a Dios. Yo lo que quiero compartir con ustedes en este día es de alguna manera, siempre como cristianos, como predicadores, personas que compartimos la palabra, siempre trata uno de responderse o de preguntarse de tiempo en tiempo. A veces, si yo me lo pregunto en lo personal, si estoy predicando, si estoy explicando lo que es el Evangelio de Jesucristo y si lo estoy haciendo bien. Eso realmente a mí me preocupa, siempre me lleva a pensar que las personas que me escuchan realmente entiendan lo que es el Evangelio de Jesús. Y bueno, cuando venimos a la iglesia, qué bueno que cantamos, qué bueno que alguien pueda decir, me sentí bien, qué bueno que alguien pueda decir, atienden a los niños que yo traigo, mis hijos, y todo eso, gracias a Dios. Pero quiero decirles que nosotros no somos cristianos por asistir a una iglesia. Uno no es cristiano ni siquiera por servir en algún ministerio de la iglesia. O sea, el ser predicador no me hace cristiano a mí, ni siquiera tampoco por cantar. Tampoco es uno cristiano porque asiste a una denominación o alguna religión. Uno es cristiano y una persona llega a ser cristiana porque una vez esa persona se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor Jesús. Por eso es que somos cristianos. Entonces, si nosotros no enfatizamos esta verdad, pues se corre el riesgo como iglesia a veces de solamente congregar a lo mejor un montón de personas, de congregar personas que finalmente no terminen siendo salvas. Y eso sería una gran tragedia. Sería una tragedia venir, concurrir muchas personas a un lugar, pero no ser salvas, no tener esa experiencia y no haber tomado esas decisiones. Así que la pregunta que yo quiero hacer en este día es, ¿estás seguro? Y eso cada uno de ustedes contéstelo a sí mismo. ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro de que un día ya te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida al Señor Jesús? Es más, te preguntaría, ¿te acuerdas de cuándo fue? ¿Te acuerdas de cómo fue eso? ¿Qué cambios trajo a tu vida cuando hiciste esa decisión? Cuando tomaste ese cambio, ¿qué cambios hubo? ¿Cómo sabe una persona cuando es cristiana? ¿Cómo sabe una persona si realmente es cristiana? Así, de una manera real, porque el día de hoy este país se denomina cristiano, pero lo que estamos viviendo como país no son los frutos de un cristiano. Hay violencia, hay robo, hay maldad, hay violaciones, hay borrachera. No se vive un verdadero fruto de cristianismo. Entonces, realmente el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y entonces debemos nosotros de analizar nuestros frutos. Y una parte central, o sea, una parte vital del Evangelio es la cruz de Cristo. Hubo un hombre, el general William Booth, que fue el iniciador del Ejército de Salvación, dijo esta frase, que con el tiempo tendríamos un evangelio sin arrepentimiento, tendríamos un evangelio sin cruz
tendríamos también un evangelio sin convicción de pecados y tendríamos un evangelio sin Cristo. Y lamentablemente el día de hoy eso está pasando. Este hombre lo profetizó en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, y ahora lo estamos viendo. Entonces, una parte central del evangelio es la cruz. No se puede despegar del evangelio el mensaje de la cruz. La cruz es el centro de nuestra fe. Por eso nosotros debiéramos tener en nuestra vida esas expresiones de la cruz. Y no estoy hablando de un crucifijo, colgarnos en el pecho, sino más bien pensar que realmente nosotros estamos aquí porque un día Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Y por qué murió en la cruz? ¿Por qué tenía él necesidad de morir? Porque éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. Aún María, la Virgen María, después ella llegó a hacer esta oración: mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. O sea, ella misma se daba cuenta que necesitaba un Salvador. Si ella lo necesitaba, tú y yo lo necesitamos también. Entonces, el tema que yo quiero compartir con ustedes es: ¿quién mató a Jesús? ¿Por qué murió Cristo? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? La gente se pregunta eso. ¿Por qué mataron a Jesús? Y muchas personas concuerdan diciendo: era una persona que no merecía morir, pero la gente mala de esa época lo crucificó. Otros pueden llegar a contestar: lo crucificaron por la doctrina que él enseñaba, porque sus doctrinas eran subversivas, sus doctrinas eran peligrosas. Otros dicen: los líderes judíos estaban indignados de la actitud que Jesús tenía, irrespetuosa hacia ellos y hacia la ley. Y por sus declaraciones provocativas lo eliminaron. Otros llegan a contestar: los romanos que gobernaban en aquel tiempo Palestina supieron que estaba anunciándose como rey de los judíos y entonces estaba desafiando a la autoridad del César. Así que entre esos grupos, de alguna manera, judíos, romanos, se unieron, se confabularon, se complotaron para matar a Jesús, porque ellos lo consideraban que era una amenaza para el sistema religioso, para el sistema político de aquel entonces, y entonces querían deshacerse de él. Entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos ayuda a Dios? Padre, gracias en esta tarde que nos has traído a este lugar. Dios, yo te ruego que tú des gracia para poder contestar esta pregunta. Padre, pido la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que a cada uno le revele, Señor, esta verdad y esta respuesta. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando a Jesús lo juzgaron, se le acusó de blasfemia ante los judíos, pero los romanos lo acusaron de sedición. Ahorita voy a explicar esto. O sea que hubo dos tipos de juicio para Jesús. Un juicio fue teológico y otro juicio fue político, un juicio judicial. Pero ellos, por ejemplo, la ofensa, ya sea que la ofensa haya sido dirigida a Dios o la ofensa sea dirigida hacia el César, la conclusión de ellos era culpable y había que matarlo. Entonces, a primera vista, Jesús parece que muere por quebrantar la ley, pero la realidad es que fue víctima de esas mentes religiosas
y fue además un mártir de sus propias palabras, de su propia grandeza. Quiero decirte que el relato de la muerte de Jesús lo narran los 4 evangelios. De hecho, esta parte ocupa mucho espacio, muchos textos y capítulos de los evangelios. Desde el momento de la última cena, cuando Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto, posteriormente en ese momento se celebra la última Pascua. Lo que sucedió ahí, luego Jesús le da discursos a sus discípulos, Juan 13, 14, 15, 16, 17, 18, narran todo esto. Luego viene el juicio que él tuvo, en la madrugada fue el juicio y a la mañana siguiente la crucifixión. A mí me sorprende mucho esto porque quiero decirte que fue uno de los juicios más rápidos que ha habido en la historia. Yo estuve asistiendo durante mucho tiempo a los reclusorios y me encontraba con personas que tenían años de que no les hacían un juicio, ni siquiera tenían sentencia, solamente estaban ahí detenidos y ya llevaban 3, 4 años. El juicio de Jesús fue una madrugada y a la mañana siguiente lo declararon reo de muerte. Así que el complot de estos grupos hizo que Jesús fuera llevado a la cruz. Y cuando nosotros leemos, descubrimos algo que nos sorprende, descubrimos todo el odio, la amargura, la miseria de la gente, la descubrimos, pero también de alguna manera leemos, y lo que nos sorprende más es que a veces nos vemos reflejados a nosotros mismos en ese tipo de situaciones y de escenas. Así que la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Voy a dar algunas respuestas bíblicas o que la Biblia de alguna manera nos da, pero después vamos a tomar una conclusión. La primera respuesta hacia quién mató a Jesús, dicen, fueron los soldados romanos. O sea, las personas que directamente fueron responsables de colgar a Jesús en una cruz fueron los soldados, los romanos. Pero también es interesante ver que ninguno de los 4 evangelios describe con precisión el tiempo o el momento de la crucifixión. O sea, si dependiéramos mucho de alguna manera del evangelio, no sabríamos mucho cómo era una crucifixión. En los evangelios solamente nos dice, le crucificaron. Pero en el contexto histórico hay mucho acerca de la crucifixión. ¿Cómo era la crucifixión? ¿Qué conllevaba eso? Bueno, lo primero, se tomaba al prisionero, lo acostaban sobre la cruz en el piso, lo ataban de las muñecas o lo clavaban de alguna manera de estas partes, porque aquí tenemos unos huesos que no se rompen. Si se hubiera puesto en medio, se hubiera desgarrado la mano por el peso del cuerpo, entonces el clavo se metía en esta parte. Eran unos clavos grandes de unas 8 pulgadas. Y entonces lo levantaban y la cruz la metían en un hoyo, en un hoyo que sostenía la cruz. Generalmente se agregaba a la cruz un tipo de escalón donde el crucificado, el prisionero, podía apoyar los pies para no estar colgando. Porque quiero decirte que la muerte de la cruz no era por los clavos. La muerte de la cruz era por estar colgado. Y al estar colgado, los órganos internos se iban rompiendo en una agonía atroz que muchas veces duraba, a veces incluso días. O a veces llegó a durar hasta semanas. Lentamente iban muriendo. Al punto de los que estaban en la cruz, llegaba un momento en que pedían por clemencia, por favor, mátenme, terminen con mi vida. Por eso la Biblia dice que a los que estaban junto a la cruz de Jesús les rompieron las piernas.
porque al romperle las piernas ya no tenían fuerza para poderse apoyar y respirar. Era un esfuerzo el que tenían que hacer. Ahora también dice ahí la Biblia que le llevaron a un lugar que se llama el Gólgota. La verdad es que hasta el día de hoy no se sabe exactamente el lugar donde es el Gólgota. Hay por ahí, si tú buscas en internet, tú vas a encontrar una piedra con 3 agujeros, que no es más alta que 3 metros de altura, y eso le llaman que era el Gólgota actualmente. Y los judíos, quiero decirte, crucificaban a la gente no arriba, sino al lado del camino. O sea, era, digamos, en una zona donde pasaba mucho tráfico de gente. ¿Para qué? Para que todos vieran el ejemplo y para que la persona también estuviera viendo, o la gente estuviera viendo. No se dice mucho, pero lo que sí se habla es de cómo los romanos estuvieron abusando de la humildad de Cristo, abusando de la humildad del Señor Jesús cuando estuvo en el pretorio. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué era el pretorio? El pretorio era la residencia del gobernador. Lo llevaron a la cruz los soldados romanos y lo crucificaron. Ellos estaban obedeciendo órdenes. Un soldado debe de estar acostumbrado a recibir órdenes. Para un soldado romano, el no hacer algo que le mandaban era pena de muerte, y ellos lo hacían permanentemente. Por eso el Señor, ¿sabes? Para ellos, para esos soldados romanos que lo estaban golpeando y le estaban pegando con una caña en la cabeza, el Señor levantó esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben a quién están golpeando. Solamente están cumpliendo órdenes. Es triste, pero a veces pasa con ese tipo de personas que trabajan en esos medios, soldados, policías, que a veces es muy denigrante lo que les mandan a hacer. Mandan a golpear gente, a torturar personas, a desaparecer personas por los gobernantes, y ellos obedecen por un sueldo, por un salario. Y es muy triste, esos soldados lo hacían. El siguiente personaje que participó en la muerte de Jesús es un hombre llamado Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Él era el jefe de los romanos. Él era el que daba las órdenes a los soldados. La Biblia dice que entonces Pilato le entregó a ellos, a los soldados, para que fuese crucificado. Es decir, el que dio la orden de la muerte de Jesús fue Poncio Pilatos. Entonces, si los soldados eran culpables, Poncio Pilatos era mucho más culpable. Pero ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Poncio Pilatos? Dice la historia que fue procurador de Judea por 10 años. Un cargo que la corte romana, que para los romanos, un cargo que para los romanos no era muy apetecible. O sea, nadie de alguna manera estaba interesado en ese cargo. ¿Por qué? Porque del imperio romano, lo que era Jerusalén era la parte más extrema del imperio. Además, los judíos eran reconocidos por ser rebeldes, por ser bélicos. Esto fue, Poncio Pilatos ocupó el cargo del año 26 al año 36 después de Cristo. Tomando en cuenta que la crucifixión fue en el año 33, solamente 3 años más estuvo Poncio Pilato en el cargo, y después fue removido del cargo. ¿Cómo era Poncio Pilato? O sea, él adquirió fama entre los judíos por su hipocresía. Él tenía una profunda hipocresía. Los judíos entonces lo odiaban. Una de las cosas que se ganó el odio Poncio Pilato de los judíos fue que entró a Jerusalén con todos sus soldados, con los estandartes romanos, que para los judíos era una abominación poner imágenes en su ciudad, y tuvo problemas con ello. Después, cuando hubo una revuelta,
porque él tomó plata del templo, tomó dinero del templo para que estaba dedicado al templo, y entonces con ese dinero hizo un acueducto. Fue lo que hizo este Poncio Pilatos, tomar dinero una cosa para usarla para otra. Agarró el dinero y entonces se ganó el odio acérrimo de los judíos. No lo querían, tampoco él quería a los judíos. Por eso los diálogos que hay entre los judíos y Poncio Pilatos, cuando iban a decirle que era muy respetado, que el Señor estaba proclamándose rey y que eso atentaba contra el César, era pura hipocresía, era falso todo eso. La Biblia nos dice que en aquel entonces el rey Agripa era el rey. Y hay una historia, una anécdota donde dicen que el rey Agripa le dijo al emperador, en ese entonces el emperador era Calígula, uno de los emperadores más terribles que ha tenido Roma. Dijo que era un hombre de una disposición inflexible y muy cruel, además era muy obstinado. Eso era lo que pensaban los judíos de Pilatos. Y el relato de los evangelios corresponde a esa descripción. Los dirigentes de los judíos llevaron a Jesús ante él y le dijeron estas palabras: a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación. Y ellos agregaron una mentira: prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es un rey. La verdad es que no era cierto, era una mentira. Jesús, cuando le preguntaron si había que dar tributo al César, ¿qué fue lo que contestó? ¿Saben ustedes? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Inclusive pagó también sus impuestos y tomó la moneda y dijo: aquí está la inscripción. Entonces nunca dijo que no tenía que pagar impuestos. Pero lo que vemos es que Pilato, desde el principio, él se dio cuenta de una cosa: que Jesús era inocente. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pilato? ¿Le habrá impresionado su aspecto? ¿Le habrá impresionado su autocontrol de Jesús? Porque Jesús estaba con un dominio propio ante él, no estaba temblando ante el gobernante. Y yo me pregunto, muchas veces la gente aquí en el mundo, ¿sabes qué? Pelea por ser gobernante, pelea por tener autoridad, pelea por un cargo, por un puesto político. Pero yo digo, al ver a Pilato, a mí no me gustaría estar en los zapatos de ningún político. Porque tú no sabes con quién te vas a enfrentar un día. ¿Sabes con quién se estaba enfrentando Pilatos? Y tenía que decidir por él, pues nada menos y nada más que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué problema tan grande para él! De modo que 3 veces Pilato declaró públicamente: no encuentro ningún motivo para condenarlo. La primera vez después del amanecer, fue un viernes, cuando los saduceos llevan a Jesús el caso, a Pilato llevan el caso. Pilato los escucha, les hace unas preguntas y les dice: no hallo ningún delito en este hombre. La segunda ocasión fue cuando Pilato se entera de que Jesús era de Galilea, y entonces él en ese momento toma un respiro y dice: es de Galilea, entonces llévenlo con Herodes, aquí no quiero problemas. Y lo envía con Herodes. Herodes por ahí era un judío, pero era un hombre totalmente, más bien una mezcla de paganismo, de judío. Y entonces Herodes le dice a Jesús que le haga milagros. Jesús ni siquiera le contesta nada. Me llama la atención esas dos cosas, porque a Pilato sí le contesta a Jesús, pero a Herodes no le contesta absolutamente nada. Como que yo pienso, ¿para qué echar perlas a los cerdos? Este hombre no va a entender nada. Y entonces Herodes se lo envía de regreso a Pilato. No quería tener problemas. Entonces Pilato dice, vamos a ver un texto de la Biblia, Lucas 23, versículo 14 al 16. Les dijo: me habéis presentado a este hombre, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros,
no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Esta es la tercera vez. Y Pilato está diciendo en ese momento: no es culpable, no encuentro nada para que sea castigado. Lucas 23, 21. Fíjese qué dicen los hombres. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. O sea, la gente insistía. Pilato se había dado cuenta que por envidia lo habían traído. Y entonces Pilato, cuando dice: ninguna cosa digna de muerte he hallado en este hombre, Lucas 23, 22, ya lo leímos, vamos a volverlo otra vez a leer. Dice: él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. 3 ocasiones Pilato menciona: no es culpable. Es más, la misma esposa de Pilato esa noche había tenido un sueño. En ese sueño, de alguna manera, le habían comentado a la mujer de Pilato que su esposo se iba a meter en problemas, y entonces la mujer le advierte: no tengas nada que ver con este hombre, no te metas en problemas. Y obviamente esto le turbó todavía más a Pilato. Lo que vemos es una cosa: la gran cobardía de Pilatos. Una gran cobardía. Una gran cobardía. Él quería en toda manera no condenar al Señor, pero a la vez no quería quedar mal con el pueblo, no quería tener problemas. Así que 4 ocasiones trató de saltar esta circunstancia. Al enterarse de que Jesús era de Galilea, se lo manda a Herodes. Después dice: lo voy a castigar y lo voy a soltar. Esperaba que la multitud se conformara con eso, pero obtuvo una respuesta vil, porque él sabía que Jesús era inocente. Posteriormente intenta soltarlo, pero utilizando un artilugio, diciendo: ¿sabes qué artilugio utilizó este Pilato? Bueno, llega la fiesta de los judíos y yo en la fiesta suelo liberar a un condenado, suelo liberar a un hombre. Y en ese momento había un asesino confeso ahí que estaba siendo culpable, o estaba siendo juzgado por sedición, por asesinato y por robo. Se llamaba Barrabás. Y entonces él les puso a los hombres, les dice: bueno, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Él dijo: con todo lo que ha hecho Jesús por esta gente, los ha sanado, les ha ayudado, yo creo que sin chistar van a decir que Jesús. Pero se sorprendió tanto cuando la gente empezó a gritar: suelta a Barrabás y muera Jesús. O sea, Pilato quiso demostrar su inocencia en un momento dado. Esa imagen, que es una imagen que ha quedado para la posteridad de parte de Pilatos, cuando agarra un lebrillo con agua, ¿y qué hace Pilatos? Se lava las manos. ¿Verdad que ustedes lo saben? Se lava las manos. Y hasta el día de hoy, hasta hay un dicho aquí en México: cuando la gente no quiere meterse en problemas, ¿qué dice? Yo como Pilatos. Bien que lo sabe, seguramente lo ha hecho. Entonces, la verdad es que como que proclama su inocencia. Un hombre que tiene autoridad y lo manda a crucificar. Ahora, nosotros siempre juzgamos a Pilato como un mal personaje. Siempre hablamos de él, pero quiero decirte, ¿cuántos de nosotros, cuántas personas no habrá aquí en este medio muy parecidos a Pilato? Querías estar bien con Dios, pero quieres estar bien con los hombres. Quieres estar bien con la ley de Dios, pero también quieres estar bien con el mundo. Y eso le pasa a muchas personas.
Eso le pasa a muchas personas que quieren estar bien con Dios, pero también quieren estar bien con la gente, con sus compañeros, con sus vecinos, con sus amigos, con la cultura. Quieren estar siendo iguales, y por eso hoy tenemos un cristianismo que para nada es el cristianismo que enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es más parecida al mundo que a Jesús. A pesar de que vienen a la iglesia los domingos, no han cambiado sus hábitos, no han cambiado su lenguaje, no han cambiado su vocabulario, siguen actuando de la misma manera. Y nosotros como cristianos vivimos en esa tensión todo el tiempo, atrapados por nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. O sea, pero también de alguna manera la seducción del mundo que nos rodea, que nos propone, y tratamos de zafarnos de esa tensión. Pero la única manera es ser como debemos ser, cristianos comprometidos con el Señor. Pero a veces no hay ese compromiso y entonces termina cediendo al mundo. Pero lo que debiéramos hacer es un compromiso, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Pilato, quiero decirte, no quiso pagar el precio de esto y se lavó las manos diciendo soy inocente. Pero quiero decirte, Pilato no es inocente, porque quiso estar bien con la gente y por querer estar bien con la gente mandó matar al Señor Jesús. ¿Qué pasó con Pilato después? 3 años después lo mandaron llamar allá a Roma el César, y como había habido una revuelta en Jerusalén y judíos se habían levantado y él no pudo ya mantener el orden en esa zona, lo quitaron del puesto. Fíjate, él no quería perder el puesto, él quería quedarse en el puesto y aún mandó crucificar a Cristo por quedarse en el puesto, pero después perdió el puesto de todas maneras. Y eso es lo más grave, se quedó sin Jesús y se quedó sin el puesto. Lo mandaron a una isla exiliado como castigo, y eso lo cuenta la historia, ya no lo cuenta la Biblia. Pero dicen que en una ocasión empezó a tener un trastorno mental y continuamente se estaba lavando y lavando y lavando y lavando las manos. Y era una mancha que sentía que no se le podía quitar, y un día su esposa lo fue a ver y estaba muerto, se había suicidado. Se suicidó. Ese fue el fin de Pilatos. Entonces, cuando nosotros vemos a Pilato, la verdad es que mucha gente, cuando actúa así el día de hoy como Pilato, tienen miedo a veces de que te digan cristiano, tienes miedo de que a veces te digan si ya te volviste a la iglesia, tienes miedo de que te digan que has tomado decisiones. Y ahí está la misma actitud de Pilato. Y entonces, ¿qué hizo la gente? En un momento dado cerraron el cerco los líderes religiosos con la frase a Pilato: si liberas a este, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Y con esa frase pusieron en jaque mate a Pilato, y él finalmente decidió: maten a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Otras personas contestan que fue el pueblo y los sacerdotes. O sea, no podemos disculpar a Pilato al 100%, pero más culpables fueron los líderes judíos que llevaron a Jesús ante Pilato. Tal es así que el Señor le dijo a Pilato, ¿sabes qué le dijo? Le dijo el Señor a Pilato: el que a ti me ha entregado, refiriéndose al sumo sacerdote y a todos los demás, a Caifás y a Anás, mayor pecado tiene. Vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 12 al 15. El pueblo, los sacerdotes. Verso 3, verso 12 al versículo 15 del libro de los Hechos, capítulo 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El apóstol Pedro le está hablando aquí al pueblo, a las multitudes que habían salido a gritarle aquel día, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Pero también al ver que el Señor no hacía lo que ellos estaban esperando, porque ¿sabes lo que quería la gente del pueblo de Israel? Querían un Mesías, querían un rey con poder, un rey a semejanza de mucho poder. Querían tener un Dios que les pudiera, al que pudieran manipular. Querían tener un Dios que les pudiera dar pan, comida. Y entonces cuando vieron a Jesús humilde, vieron a Jesús que no cumplía con sus expectativas, dijeron, este no sirve para nada, mejor que lo crucifiquen. Y el Señor había desconcertado a los líderes y había desconcertado al pueblo también, no lo querían. Ellos decían, ¿de dónde salió este hombre, este rabino? ¿De qué escuela viene? ¿En qué universidad estuvo? ¿Quién le dio el título? Y les causaba mucho enojo, mucha rabia el provocamiento que tenía Jesús. ¿Cuál era el provocamiento? Porque Jesús se juntaba con personas despreciables para ellos, con los pecadores, se juntaba con los publicanos. En vez de ayunar, Él estaba comiendo con ellos. Ellos decían que profanaba el día de reposo porque estaba haciendo sanidades en el día sábado. Y eso era algo muy fuerte para ellos, porque ellos nada más habían caído en puras tradiciones, puras costumbres religiosas. Además, el Señor Jesús les había confrontado muy fuerte y les había dicho, generación de víboras. Les hablaba muy fuerte, hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es un mausoleo del cementerio que está muy bonito por fuera, pero por dentro está lleno de huesos, de muertos, de toda inmundicia. Entonces Jesús les decía esto y ellos literalmente no podían decir nada porque ellos sabían que era verdad y Jesús estaba rodeado de la multitud y no le podían echar mano. Así que todas esas afirmaciones del Señor Jesús les parecían a ellos increíbles. Además, ¿sabes qué fue lo que los movilizaba a ellos? La envidia, el enojo. El enojo es malo. No todo el enojo es malo. Hay un enojo que lo tenemos que tener los cristianos. Porque ese enojo nos lleva a actuar, ese enojo nos lleva a hacer algo. Cuando veo esa indignación de que se está haciendo injusticia, nos lleva a mover, a ir por el desvalido, por el pobre, por el huérfano, a hacer cosas. Pero el enojo malo es aquel que solamente está centrado en ti mismo, que tiene que ver con el enojo, la rabia. Entonces es un enojo pecaminoso y ese fue el que tuvieron. Y sabes, dice la Biblia que por envidia y por enojo lo mataron. Acompáñenme a Mateo 27, 18, por favor. Fíjate cómo este escritor, Mateo, detectó que debajo del disfraz religioso que tenían los judíos estaba la envidia. La envidia se puede disfrazar. Se disfraza la envidia. Qué bonito cabello tienes. Qué bonita casa. Pero por dentro no lo está sintiendo en el corazón, sino lo que está teniendo es una gran envidia. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué es la envidia? La envidia es la otra cara de la vanidad. Nadie siente envidia de otros a menos que primero sea orgulloso de sí mismo. Porque entonces la gente piensa, mira, yo por qué no tengo eso que él tiene si yo soy mejor que él. Yo debiera tener eso.
Y los judíos dirigentes tenían tanto orgullo, eran muy orgullosos estas personas de su raza, de su conocimiento, de su religiosidad, que envidiaban a Jesús porque envidiaban algo de Jesús, la autoridad con la que Jesús hablaba. Hablaban como quien tiene autoridad. Y el Señor Jesús aún decía: yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y ellos sentían una gran envidia. Entonces los líderes religiosos condenaron a Jesús a muerte por blasfemia. Vamos a verlo, Mateo 26, 36, 63. Mateo 26, 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Fíjate las palabras del sumo sacerdote: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice: tú lo has dicho. Y cuando Jesús le dice: tú lo has dicho, se rasga los vestidos y entonces dice: ha blasfemado. Ha blasfemado, es reo de muerte. Entonces, quiero decirte, los judíos querían tener motivos para matar a Jesús. Y la verdad, buscaban la oportunidad. Y entonces encontraron la oportunidad acusándolo de blasfemia, porque legalmente ellos no podían ejecutar la sentencia. Ellos, si no, en ese momento ellos lo hubieran matado. Pero como estaban bajo el yugo de los romanos, tenían que llevarlo a los romanos. Y eran los romanos los que estaban para ejecutar la sentencia. Entonces algunas personas el día de hoy inclusive llegan a pensar: ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere meterse tanto en mi vida? Yo estoy bien. Y muchas personas quieren un Salvador, muchas personas quieren a alguien que los salve, que los libere, que los sane, que les sane sus enfermedades, que les dé alimento, pero no quieren un Salvador que se meta en sus vidas para decirles lo que tienen que hacer. Muchas personas quieren un Dios solamente que los ayude en sus necesidades, pero quieren seguir en su propio proyecto, su propio plan. Yo estoy bien, estoy contento, no quiero que me moleste. Quiero un Dios que me ayude los domingos, quiero un Dios que me ayude cuando estoy enfermo, quiero un Dios que me ayude en mis exámenes, que me ayude a terminar mis planes, pero no quieres un Dios que te dirija. No quieres un Dios que te haga ver tu vida realmente, que te dirija en tu humildad. Entonces llevamos tres personajes. Llevamos en primer lugar a los soldados, en segundo lugar Poncio Pilato, en tercer lugar a los sacerdotes y al pueblo. Y el cuarto personaje que nos habla la Biblia, Judas Iscariote. ¿Cómo es conocido Judas Iscariote? El traidor. Se le menciona como el que entregó al Señor Jesús. Se le menciona en la Biblia como el hijo de perdición. Se le menciona como aquel que hizo la iniquidad de entregar al Señor Jesús, de venderlo ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas. De hecho, la Biblia se había profetizado ya de él. Vamos a ver Salmo 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién está hablando? De Judas. Marcos 14:21. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera
a ese hombre no haber nacido. O sea que cuando Judas condenó al Señor Jesús, no solamente hizo eso, sino que también se condenó a sí mismo. Y luego además quiso arreglar el problema, pero en lugar de ir a pedirle perdón a Jesús, a confesar su pecado al Señor, ¿sabes qué fue lo que hizo? Regresó las monedas ante los sacerdotes y llegó ahí donde estaban y aventó las monedas ahí y les dijo: ahí está su dinero. ¿Qué fue lo que movió a Judas para entregar al Señor Jesús? Fue el pecado de la codicia. Su codicia. Judas era un hombre codicioso. Judas, ¿quién había sido? Posiblemente había sido un hombre guerrillero. Él quería cambios en la sociedad y por eso se enroló con Jesús. Pero no importa cuál sea la actitud de él, Judas estuvo caminando 3 años y medio con el Señor. Estuvo durmiendo seguramente junto con los demás. A veces se quedaban al aire libre cuando el Señor dijo: no tiene de dónde recostar su cabeza el Hijo del Hombre. De Galilea a Jerusalén llevaba horas para caminar esas carreteras o esos caminos, y ellos caminaron eso juntos. En ese entonces no había ni autobuses, no había autopistas, todo se tenía que ir caminando y llevaba tiempo. Ahora, imagínate las horas que pasó Judas junto a Jesús. La Biblia le menciona como alguien codicioso. Se le menciona también como el tesorero del grupo. Él era el único que tenía un puesto. Dice la Biblia que traía una bolsa y en esa bolsa echaban de alguna manera las ofrendas o a lo mejor los donativos que le daban al ministerio del Señor Jesús. Quizá en algún momento Jesús preguntó: ¿quién quiere ser el tesorero del grupo? Y en ese momento Judas levantó la mano. Vamos a ver lo que hizo. Juan capítulo 12, verso 3 al 6. En una ocasión Jesús está tomando una cena en la casa de Simón y está sentado a la mesa Lázaro, el que había resucitado. Están su hermana Marta y está María, que llega María en ese momento con un perfume de alabastro, de nardo puro, de mucho precio, y lo derrama a los pies de Jesús. Y entonces Jesús dice: esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Ese perfume costaba 300 denarios, 300 días de trabajo. Y entonces dice ahí el versículo 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parece una expresión muy buena, preocuparse por los pobres, pero el verso 6 nos aclara: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Queridos hermanos y amigos, esto nos pone a nosotros, nos debe de poner a temblar. Estar caminando con Jesús, escuchar sus enseñanzas y estar guardando un pecado en el corazón, como puede ser el robo, la envidia, la avaricia, la codicia. Y entonces hace una expresión: qué pena me da, qué desperdicio es este, con este dinero que se gastó este perfume, cuánto se pudo haber comprado a los pobres. Si hubiera podido comprar despensas, si le hubiera podido dar pan, si le hubiera podido comprar alimentos. Parece muy preocupado, pero entonces esto lo dice porque era ladrón, porque dice que sosteniendo la bolsa sustraía del dinero que se echaba en ella. Entonces Jesús les dice: miren, ustedes a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no siempre me tendrán. Así que esa codicia que tuvo Judas fue la que un día le orilló a ir con los religiosos y decirles: yo les puedo dar a Jesús, pero ¿qué me quieren dar ustedes?
y yo se los entrego. ¿Sabes por qué les dijo esto? Porque para ese entonces el ministerio de Cristo ya no era un ministerio público. Ahora Jesús tenía que estar escondido, y Jesús estaba en los aposentos, se metía al monte, al bosque a orar con ellos, y ya no vivían en una casa en Capernaum, sino que ahora andaban de lado a lado porque lo andaban persiguiendo. Y entonces dice la Biblia que los hombres le dieron 30 monedas, lo que costaba un esclavo. 30 monedas de plata, y mal vendió al Señor Jesús. Por eso la Biblia te dice: guárdate de toda avaricia, porque la avaricia te puede llevar a vender tus principios, a vender lo más querido. ¿Y sabes cómo lo entregó? Allí hay un texto que es el más triste de la Biblia, cuando dice la Escritura que Judas se acerca con Jesús y le da un beso, y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. La traición con un beso. Qué terrible será esa traición, es de las más dolorosas. Y entonces el Señor estaba ahí precisamente, y fue entregado por Judas, por uno de sus discípulos. ¿Y cuántas personas el día de hoy quedan atrapadas por el amor al dinero? Y quedan atrapadas por lo material, y quedan atrapadas por la avaricia, y quedan atrapadas por ese modo de vivir. El dinero es una herramienta, pero cuando hay codicia en el corazón, entonces usan a la gente por dinero. Y es algo triste. Entonces tenemos aquí 4 personajes. La pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Los soldados? ¿Pilato? ¿Los judíos? ¿O Judas? Quiero decirte que esa es la parte de la historia de la Biblia, pero la historia también tiene otro lado. La historia también, la palabra de Dios nos dice que a Jesús no lo mataron. Déjame decirte, Él dio su vida. Él dio su vida. Él podía, se lo dijo a Pedro, en un momento dado, mandar a su padre, pedirle 12 legiones de ángeles y acabar con todo esto. Pero le dijo a Pedro: no se te olvide, no lo voy a hacer. También Jesús había dicho esta frase: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra lleva fruto, lleva mucho fruto. Y Jesús había dicho: yo he venido a dar mi vida en rescate de los pecadores. Y también había dicho: yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Entonces, en términos espirituales, quiero decirte, nadie mató a Jesús. En términos espirituales, Él dio su vida por ti y por mí. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo agrega algo más, Romanos 8:31, que no solamente fue la acción de Jesús, sino que también fue la actitud del amor de Dios, del Padre, hacia nosotros. Dice aquí Romanos 8:31, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces es importante que mantengamos unidas ambas cosas. Por un lado, lo que los hombres pudieron hacer, pero por otro lado, el hecho de que Dios nos amó tanto. Y ese es el grande amor de Dios, que nos amó tanto, que el Hijo nos amó tanto, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo hermoso. Yo no sé si hay aquí personas que piensan: nadie ha dado nada por mí. Y mayormente los jóvenes, porque los jóvenes tienen yo creo que todos pasamos por ese momento. En un momento te ves al espejo y dices: qué raro estoy, qué feo estoy. En algún momento te dices: no es posible, ¿por qué me hiciste así, Dios? Yo necesito otro cabello, otros ojos, necesito otros pómulos, otra nariz, otros dientes, necesito otros labios. Y entonces uno empieza a meterse en un gran vacío y en una gran situación desesperante que te puede llevar a la depresión. Por eso hay tantas enfermedades el día de hoy que el hombre se ha hecho.
Porque entonces se ven mal y no están satisfechos y dice, es que nadie ha dado por mí. Pues déjame decirte, yo tengo una buena nueva de parte de Dios. Dios dio a su Hijo por ti. Dios dio a su Hijo por ti. No fueron los soldados romanos, no fueron los sacerdotes, no fue Poncio Pilato, no fue Judas. En todo caso, ¿sabes? Fuiste tú, fui yo. Tú eres el culpable de la muerte de Jesús. Tú eres el culpable de la muerte de Jesús. Pero hermano, explícame eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Isaías 53, versos 5 y 6. Mas Él herido fue, ¿por quiénes? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes una cosa? Tú, con tus pecados, con tu rebeldía, con tu indiferencia, con tu dureza, tú fuiste culpable de que Jesús estuviera clavado ahí en la cruz. Tú y yo también. Ese es el centro de nuestra fe. Por eso Pablo, ¿sabes qué decía? Palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué decía él? De los cuales yo soy el primero. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En otras palabras, es importante este concepto, porque solo las personas que están dispuestas a reconocer su parte en la culpa de la cruz pueden ser partícipes de la gracia que ella proporciona. O sea, si tú no eres participante de la cruz, jamás podrás ser partícipe de la gracia, porque fue en la cruz donde se derrama la gracia de Dios para nosotros. Solo aquella persona que se da cuenta de la participación de Él en la cruz puede disfrutar de la bendición y de la gracia que viene de la cruz. Entonces, un cristiano no es cristiano porque nació en una familia cristiana. No es cristiano porque le gusta el ambiente cristiano. No es cristiano porque viene a la iglesia desde hace años y porque sirve en la iglesia. Somos cristianos porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, por esa persona que no merecía nada. Y eso, la verdad, no lo podemos olvidar jamás. Se entregó a sí mismo por mí. En una ocasión conocí a una persona en la prisión. Este hombre era muy malo. Yo no sé si él siga caminando con Dios, pero hasta ese momento caminó con Dios. Era un hombre que había trabajado, había sido como una especie de sicario, un hombre que se dedicaba a asesinar a sueldo a otras personas. Yo no sé qué tanto era cierto, pero te hablaba de historias terribles. Y entonces una ocasión se acerca conmigo y me dice: ¿podrá él morir por mí? ¿Realmente lo hizo por mí? Y yo le dije esta frase: si tú hubieras sido el único, la única persona que existieras en este mundo, el Señor Jesús hubiera venido por ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Hubiera venido por ti. Tú que no merecías nada, tú que no merecías absolutamente nada, Jesucristo, si hubiera sido el único, hubiera dejado su trono igualmente y hubiera venido por ti. Ese es el amor grande de Jesús. A veces nosotros nos horrorizamos y decimos: qué verdugo tan cruel, tan maldito ese verdugo. Pilato tan cobarde. Judas, qué miserable.
Esos religiosos tan hipócritas lo difamaron, lo golpearon. Pero muchos de los que están aquí, llevas años ofendiéndole. Le traicionas día con día. ¿Cuántas veces le ha dado la espalda? ¿Cuántas veces te has acobardado y has lavado las manos sin hipocresía? ¿Cuántas veces te has portado más que esos religiosos? Porque aunque sabes que Jesús es el Mesías, vienes y cantas algo que no vives. ¿Sabes una cosa? Nosotros hemos matado a Jesús. Y si Jesús volviera a venir, le volviéramos a quitar la vida. Hubiéramos preferido la religión, hubiéramos preferido el pecado, la maldad. ¿Quién mató a Jesús? Fuiste tú. Fueron tus pecados. Cuando te has peleado, cuando has maldecido, cuando le has dado la espalda a Dios, cuando te has ido a la fornicación, cuando te has ido al pecado, cuando te has ido a lo más vil de este mundo, cuando has estado hipócritamente escuchando cosas que no convienen, cuando has estado escondiéndote para hacer maldad, fuiste tú el que mató a Jesús y lo peor, le sigues ofendiendo. Y dice este poema: sumiso cual cordero que acompañan, camino de su propio matadero, avanza entre la turba sin entrañas, el hombre más sublime y verdadero. Cargado con la cruz no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotan y sus labios no maldicen, lo insultan y sus ojos no condenan, sus manos doloridos aún bendicen aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir sin quejidos ni lamentos. Envuelven al Señor como un sudario la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja, levantan el madero y sufre horrores, su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le descargue sus furores. Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera. No vean que aquel ser puro es inocente. No pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad como sanaste, no hay nadie que con pecho agradecido defienda tu inocencia. ¡Qué contraste! Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defender, lo abandonaron y ocultan su vergüenza y cobardía, no lejos del que sufre el desamparo. Y sigue allá en la cruz mientras la gente le injuria sin piedad, hieren y afrentan. Él ruega con amor al Dios potente que aquel pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio, qué amor tan sin medida está mostrando, soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado en sangre pura, de sangre inmaculada, redentora, rebosa ya su copa de amargura, pero él aguanta firme aquella hora. Contemplo aquella escena horrorizado al ver la crueldad de aquel proceso. No entiendo por qué el odio ha desatado, ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender, sigo las huellas del sangre que deja el nazareno y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas llenas de veneno, verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en los sentidos, escribas, fariseos insensibles, con alma y corazón empedernidos. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Allá están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro allá adelante me miran con sonrisa maliciosa y en todos se refleja mi semblante. Mi cara, mi expresión, mis movimientos, lo mismo que un espejo reflejaba, y ahora, igual que yo, todos a un tiempo, con gestos retadores me acusaban. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué un yugo me une en semejanza tan terrible? Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándolo. Es horrible. Me siento avergonzado, confundido.
al ver con realidad lo revelado, el principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado. Mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad, cual lanza y clavo fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad. No quiero yo acusar con osadía ni a Herodes, ni Pilato, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excusen los demás. ¿Por qué te irrita, oh mundo, el ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces, también por culpa tuya fue clavado. ¿Quién puso a Jesucristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío, y gracias a su cruz hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida. Vamos a entonar un canto. Tú has sido el principal verdugo. Tú estabas ahí gritándole, crucifícale. Tú fuiste el que le pegaste en la espalda cuando le has traicionado, cuando te fuiste al mundo nuevamente. Tú fuiste el que le diste la espalda, como Judas. Lo vendiste, Judas, por 30 monedas. ¿Tú por cuánto? ¿Por un dinero? ¿Por una cerveza? ¿Por un cigarro? ¿Por una copa de alcohol? Nuevamente vuelves a caer en las garras del diablo, negando a Cristo. Tú has sido el culpable. Tú has sido el culpable de la muerte de Jesús. ¿Qué puedo hacer entonces?, dijeron los judíos. ¿Qué haremos, hermanos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos. En otras palabras, hoy le puedes pedir perdón a Dios. Hoy le puedes decir: Señor, perdóname. Gracias por tanto amor, Señor. Pero el culpable ha sido tú. Escucha este canto. Que Dios pueda ministrar tu corazón. Tal vez ahí en tu lugar te puedas poner de pie. Tal vez puedas sentarte y ponerte a orar. Tal vez puedas ponerte de rodillas, no lo sé, tirarte al piso. Pero hoy que te quede muy claro, fue tu pecado el que mató a Jesús. Él fue santo, Él fue puro. Él no murió por sus propios pecados. Él murió por los nuestros. Porque solo su muerte podía delante de Dios pagar la deuda que teníamos con Dios. Solo su muerte, solo su sacrificio. Y gracias, Señor, por eso estamos hoy aquí. Porque tu amor nos ha traído, Señor. Sí, Señor. Tu amor nos ha traído, Dios. ¿Quiénes éramos, Señor? Cuánta miseria ha soportado, Dios. Cuánta traición, cuánta hipocresía, cuánta religiosidad. Cuántas palabras sin sentido, Señor. Cuántas oraciones, Señor amado, sin fundamento, sin corazón. Cuántas personas, Señor amado, sin una actitud real a ti. Y tú sigues soportando, Señor, por tu grande amor. Por tu grande amor, Jesús, gracias. La ciudad fue Jerusalén mucho tiempo atrás. La gente le llamaron Cristo. Su crimen fue
el amor que Él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Me dio amor que solo Él pudo dar. Yo le hice llorar. Él me enseñó a vivir y yo le enseñé a morir. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí esta copa, pásala de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí, nunca lo cometí. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Por las puertas de la ciudad Él salió y al monte Él subió. Y clavado en aquella cruenta cruz, exclamó: consumado es. El culpable fuiste tú. Por tu causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando tu corona Él llevó. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Así es, Señor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí esta copa, pásala de mí. Puedo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí, nunca lo cometí. El culpable fuiste tú. Por tu causa sufrió el dolor. Fue por ti que sufrió el Señor. Su vida dio cuando tu corona Él llevó. Fue por ti que el Señor Jesús padeció. Culpable soy yo. ¿Habrá pecado más grande? ¿Habrá pecado más grande? Aleluya.
Alguien podrá decir en esta tarde: agárrenme, deténganme, soy un asesino. Alguien podrá decir en esta tarde: soy un asesino. Mis manos están llenas de sangre. Yo maté a Jesús. Yo maté al Señor. Por mi causa sufrió el dolor. Solo en aquel que pueda decir esto puede fluir la gracia del perdón de Dios. Aquel que arrepentido le dice: perdóname, Señor, por mi pecado, por mi maldad. Él es el que puede hacer el milagro. Aleluya, Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde que le diga al Señor: perdóname, Dios? Yo he sido el asesino. Yo soy peor que Judas. Soy peor que los soldados. Soy peor que los sacerdotes, que Pilatos. Hoy puede fluir la gracia de Dios en tu vida. Hoy puede haber perdón. Hoy puede haber una vida nueva. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarte. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres. Para amar y para ser el Gracias, Señor. Gracias, Dios. Fue por ti Que nos has hecho libres para amar. fue por mí, Libres para amar. Libres para del pecado, de la culpa, de la enemistad, fue por ti, de lo que nos alejaba de ti, Señor. fue por mí. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor. Libres para Gracias porque tenemos esperanza, Señor. A ti la gloria,
alabanza, Señor. Digno eres, Señor Jesús. Libres para amar. Digno eres, Señor, porque no lo merecíamos. Y para ser el Padre, que tu gracia no sea en vano en nuestras vidas, Señor. libres Aleluya, para Señor. amar. Gloria a ti, Señor. Y para hacer el bien. Gracias, Dios. Digno eres, Señor. Gracias, Padre. Libres para amar. Amén, Señor Jesús. Y para hacer el bien. Amén, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Estamos para servirles. Dios los guarde.